Señoras y señores, muy buenas tardes. El Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Neiva les agradece la puntualidad y les da la más cordial bienvenida a la conferencia Gestión del Patrimonio Cultural, un proyecto de vida. El tema será tratado en la tarde de hoy por el doctor Fernando Barona Tovar. Él es antropólogo de la Universidad del Cauca, especialista en proyectos de desarrollo social de la misma universidad, es máster en evaluación y gestión del patrimonio histórico-artístico y doctor en antropología de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, en España. Actualmente es el director de la Unidad de Gestión de la Red Cultural de la Sugerencia Cultural del Banco de la República. Es consultor, investigador y conferencista en varias universidades del país y de otros países de Latinoamérica y Europa. Tiene 5 publicaciones de su autoría y una más en la que fue coautor. Ha obtenido varios premios y reconocimientos internacionales por sus trabajos de investigación, los que están siendo aplicados actualmente a nivel nacional y a nivel internacional. Doctor Barona, queremos agradecerle desde el Centro Cultural de Neiva, desde el equipo de colaboradores, por haber dispuesto en su agenda este tiempo para acompañarnos con este tema que es supremamente importante para nosotros los huilenses y por supuesto para todos los colombianos que desde diferentes ciudades nos están acompañando. La palabra es suya, doctor, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues muchas gracias, Marta Lucía, por esta invitación. Siempre es un gusto estar con el grupo de trabajo de Neiva, con los usuarios, con las personas interesadas siempre en estudiar y tratar estos temas que para todos resultan de especial interés. La verdad para mí es un gusto estar esta tarde compartiendo con ustedes algunas de mis inquietudes y también de mis preocupaciones alrededor de esto que nos mueve todos los días y que nos invita a continuar en un ejercicio en función de la gestión del patrimonio cultural. Quisiera entonces empezar esta conversación puntualizando algunos aspectos que quisiera tratar esta tarde. Son 4 componentes, digamos, que quiero abordar y espero que el tiempo nos alcance para ello. Uno es lo que yo entiendo por gestión cultural, es esto de la gestión cultural, donde establecer algunas precisiones de orden conceptual alrededor de estos conceptos. Lo segundo es que me interesa mucho establecer unos principios de diferencia en las instituciones y organizaciones que trabajan alrededor del patrimonio cultural, instituciones culturales como las conocemos habitualmente, cuáles reconozco yo que existen, al menos en nuestro medio, y cómo la práctica de la gestión cultural, como la llamaremos en adelante, tiene cabida en algunas de estas instituciones y organizaciones. Un tercer elemento que quisiera tratar es el del patrimonio cultural. ¿Qué entendemos por patrimonio cultural y hacia dónde nos conduce este ejercicio alrededor de la gestión unida a el patrimonio cultural? Y desde luego, un cuarto componente sobre el que quisiera tratar también esta tarde es la memoria. Memoria, patrimonio cultural, instituciones culturales y gestión cultural. Digamos que esa es la ruta por la que quisiera que conversáramos esta tarde. En primera instancia, cuando nosotros hablamos de gestión cultural,
Allí ya tenemos una precisión que resulta muy, muy interesante, y es que estamos hablando de un concepto que implica en sí mismo un proceso. Hablamos de lo cultural, hablamos de la vida cultural, hablamos de esos tránsitos que hacemos en función de ese universo mucho más amplio, mucho más grande, que conocemos desde nuestros horizontes como la cultura. Hablamos hablamos de lo cultural y no de cultura en términos de la gestión, por una precisión que me parece importante hacerla desde este momento. La cultura en sí misma no se gestiona. La cultura en sí misma no se administra. La cultura en sí misma no se gerencia, pero la administración y la gerencia es otro campo. Nosotros nos encontramos en el campo de la gestión, y la cultura no es gestionable. ¿Qué es lo gestionable de la cultura? Los procesos que se derivan de ella, las manifestaciones, las representaciones, la producción que se hace en función de todas las, digamos, las derivaciones que los colectivos, que los individuos, que las sociedades, que las comunidades hacemos alrededor de lo que nos une, alrededor de las experiencias que tenemos, alrededor de lo que pensamos, tanto individual como colectivamente, alrededor de todo este universo simbólico, todo este entramado simbólico que nos mueve a los seres humanos y que reconocemos como la cultura. Esos procesos que se derivan de allí es lo que es posible gestionar, no la cultura misma. Por eso hablamos de lo cultural. Esa definición de lo cultural significa una dinámica, significa un movimiento, significa una transición importante a partir de este universo mucho más grande que es la cultura, o en donde se ubican las culturas. De otro lado está el concepto de la gestión. La gestión implica una definición bastante cercana a algo que nosotros desarrollamos permanentemente, y es el acompañamiento a procesos. La gestión implica acompañar. Gestión, entre otras cosas, se deriva de esa palabra fantástica que es el gestare. El gestare, que es ayudar a dar a luz, que es lo más parecido a lo que nosotros encontramos en esta práctica tradicional en el mundo afro, que es la partería, fundamentalmente, no solo en el mundo afro, pero sí con mucha incidencia y muy marcado desde esta tradición que es la partería. Ese concepto de gestión, entonces, se distancia un poco de esos otros conceptos asociados a la labor que nosotros desarrollamos, como es el de la administración y es el de la gerencia. Son dos conceptos distintos, pueden llegar a ser complementarios, no son sinónimos de la gestión. La gestión está ubicada en el campo del acompañamiento a los procesos y del acompañamiento a los procesos que desarrollan los individuos y que desarrollan los colectivos. En ese sentido, la gestión cultural, que tiene en la mitad ese concepto de procesos, nos lleva a imaginarnos que el gestor, que es quien desarrolla la práctica de la gestión, el gestor cultural, el gestor de procesos culturales, tiende puentes para hacer esos tránsitos entre
lo que se sucede en las instituciones, en las organizaciones, en los colectivos y lo que se produce dentro de las comunidades, dentro de las sociedades, dentro de los individuos, a partir de desarrollos y de elaboraciones derivadas de las culturas mismas. Ese gestor, en ese puente que tiende, en esa capacidad que tiene para leer la realidad, recordemos que el gestor cultural es ante todo un lector de su propia realidad. Y como lector de su propia realidad, está tiene las capacidades y tiene las condiciones para primero conocer al otro y reconocer al otro en virtud de las diferencias que se le presentan. El gestor de procesos culturales no se establece para llegar siempre a unos acuerdos con el otro. Ojalá mantenga el disenso, ojalá mantenga las diferencias, ojalá reconozca siempre y con mayor rigor esto que hace, que marca la diversidad, porque allí mismo encuentra la riqueza para desarrollar su trabajo, pero siempre en función del respeto. Eso no lo podemos perder nunca. El respeto siempre como eje que dinamiza el trabajo de la gestión y, desde luego, del gestor de procesos culturales. Este gestor de procesos culturales, en ese reconocimiento de la otredad, en ese reconocimiento de ese diverso que se le presenta constantemente en su realidad, lo potencia, lo acompaña, le genera otras capacidades, lo enriquece en función de otros conocimientos, lo argumenta y genera alternativas que le van a permitir entrar en unas dinámicas distintas en los mundos organizacionales o en los mundos institucionales. Y sobre eso, creo que es importante entonces que reconozcamos que la tarea del gestor de procesos culturales se da en diferentes instancias. La gestión de procesos culturales se vive constantemente en nuestras cotidianidades, en nuestras realidades, llámense de los órdenes sociales, de los órdenes económicos, de los órdenes políticos, de los órdenes institucionales. Y allí creo que es importante entonces que reconozcamos, o al menos a mí me sirve, me es muy útil ubicar cuáles son estas orientaciones institucionales y organizacionales en las que nosotros ejecutamos y desarrollamos o implementamos la tarea como gestores culturales. Una de estas instituciones es lo que podríamos reconocer o yo reconozco como entidades que gestionan fondos para el fomento a la creación, a la organización y a la administración de procesos y de otras entidades culturales, instituciones de fomento cultural. Allí se produce la gestión. Estas instituciones de fomento cultural tienen generalmente bolsas con recursos para ser destinados y ubicados en proyectos o en organizaciones o en otras instituciones culturales para que puedan desarrollar sus propias propuestas, para que puedan desarrollar sus proyectos, y encontramos que existen estas bolsas a manera de convocatorias, de becas, de incentivos, etcétera, para procesos de creación, para procesos de concertación, para procesos de impulso, para la generación de obras literarias, de investigaciones, de obras de arte,
plástico, audiovisual, para la generación de obras musicales, etcétera, para la producción de manifestaciones, expresiones y representaciones, fundamentalmente en el mundo de la investigación, tanto científica como para la producción de obras en el campo de las manifestaciones artísticas en todos los órdenes. Hablamos de estas instituciones de fomento generalmente ubicadas en los planos del Estado, organizaciones que dependen directamente del Estado. Decimos, y creo que en eso hay una claridad meridiana, en que el Estado no interviene, no puede intervenir, como ni el gestor, como ni ninguna otra organización puede intervenir en la creación, en los procesos de creación, en las dinámicas propias de los procesos de creación cultural, ni para los artistas en su plano individual, ni para los colectivos que están desarrollando permanentemente símbolos, comunicaciones, nuevos lenguajes, nuevas formas de establecer las relaciones sociales, las relaciones comunitarias, etcétera. El gestor no interviene, como tampoco intervienen las instituciones ni el Estado. Es absolutamente importante que se mantenga siempre la autonomía, la independencia, y que cada uno de nosotros, en el orden en el que está, lo tenga absolutamente claro y sea un principio que rige la actividad de instituciones culturales y de los gestores culturales en ellas o por fuera de ellas. El respeto, la autonomía y la independencia. Por eso, estas instituciones de fomento, que generalmente están en el orden de del ministerio, de las secretarías de cultura, más en el orden del Estado, tienen esa posibilidad de generar recursos para el fomento de la producción artística y, en términos amplios, cultural. Algunas veces estas bolsas pueden estar dirigidas a otras instituciones. Generalmente, esas bolsas están dirigidas a colectivos o a individuos para fomentar su producción. Digamos que ese es el primer bloque de instituciones que podemos reconocer. Otro bloque de instituciones donde se aplica el ejercicio de la gestión cultural son instituciones que gestionan el patrimonio cultural. Instituciones que tienen bajo su responsabilidad la investigación, la preservación, la conservación y la puesta al servicio de un gran cúmulo de elementos que se producen constantemente en las sociedades. Y un elemento fundamental de estas instituciones es la adquisición de estos bienes o productos bienes o productos culturales para ponerlos al servicio de los usuarios. Estas instituciones generalmente que gestionan el patrimonio cultural las reconocemos como las bibliotecas, los museos, los archivos, las bibliotecas, las fonotecas, etcétera. Una serie de instituciones que tienen bajo su responsabilidad la recuperación, la protección y la puesta al servicio de lo que la sociedad está produciendo y dejarlo de una forma enriquecida con producción de conocimiento nuevo a los usuarios que así lo requieran. Es decir, allí hay una relación de oferta de unos servicios en función de unas colecciones para una demanda que cada vez más es creciente en términos de un acercamiento de calidad a productos,
servicios y espacios culturales. En estas instituciones culturales, en estas instituciones de gestión del patrimonio cultural, vamos a encontrar que allí existen unos espacios, que existen unas colecciones. Fundamentalmente estas instituciones están impulsadas porque tienen colecciones de orden bibliográfico o documental, y, colecciones de orden arqueológico o artístico o etnográfico o musical, y tienen bajo su responsabilidad la dinamización de estas colecciones para el disfrute de todos los usuarios. En estos espacios, cada vez más nosotros encontramos que hay un tránsito también, que hay un caminar también dentro de estas instituciones, a nivel de estos espacios, que se convierten cada vez más en unos lugares. Las bibliotecas y los museos, las salas de exposiciones, son ante todo lugares. El lugar, a diferencia del espacio, adquiere una connotación dinámica donde suceden cosas. El espacio es este lugar físico delimitado. El lugar rompe las fronteras, el lugar rompe estas fronteras, elimina estas restricciones y se convierten en unos lugares donde es posible la conversación, donde es posible el encuentro, donde podamos tener encuentros, donde sea posible la generación de la comunicación, que no es otra cosa que la interacción. Vamos a tener la posibilidad de construir permanentemente con el otro las posibilidades de enriquecimiento de lo que nosotros tenemos dentro de estos espacios, para volvernos cada vez unos lugares donde los individuos, donde los colectivos puedan ser. Lo fundamental de las instituciones que hacen gestión del patrimonio cultural es que permitan la posibilidad del encuentro para que el individuo sea. No solamente llegue y asista, no solamente que haga presencia, sino que se encuentre con él mismo y con otros y pueda conversar. Sabemos que, por ejemplo, en los museos se produce de una forma enorme, de una forma gigante, la posibilidad de la conversación. Cuando nosotros ingresamos a un museo, entramos a conversar, no solamente a hacer un recorrido guiado o a hacer un recorrido lineal o a hacer un recorrido definido, sino que entramos a conversar, y vamos a conversar allí de muchas formas. Vamos a conversar con los objetos, con los textos, con las vitrinas, con las obras de arte que están en exhibición, y también vamos a conversar con otros visitantes que están compartiendo con nosotros estos mismos lugares. Así, no establezcamos una comunicación verbal con expresiones efusivas con los otros, siempre estaremos en un diálogo que se mueve por esos espacios que en esa dinámica se convierten en lugares. A estas instituciones vamos en función de la conversación, que es un elemento fundamental, donde vamos a encontrar siempre las posibilidades de entrar en diálogos con otros, diálogos que vamos los gestores, quienes estamos dentro de estas instituciones, a proporcionarle a estos usuarios, para que entre ellos y nosotros, entre el usuario y el gestor cultural, quien está al frente de las colecciones, de los servicios y de estos lugares, se puedan establecer estas conversaciones en términos de diálogos
diálogos siempre imperfectos, diálogos donde sea posible la escucha del otro, donde sea posible reconocer en el otro lo que está pensando sobre lo que nosotros hacemos. Muchas veces nosotros actuamos con cierta arrogancia frente al usuario, al visitante o al asistente a la oferta que las instituciones que gestionan el patrimonio cultural hacen y tienen en sus entornos. Los vemos como que vienen porque nos necesitan. No, somos nosotros los que los necesitamos a ellos. Las colecciones en sí mismas, si no son activadas, no van a existir. Serán allí unas estanterías como depósitos de materiales que pueden o no pueden estar y no pasaría nada. El usuario es el que le da la vida a lo que nosotros tenemos allí para su uso y disfrute. Pero ¿cuántas veces nosotros nos tomamos el tiempo para conversar con nuestros usuarios, para preguntarle a los asistentes, para acercarnos a un visitante y preguntarle por lo que hace allí en ese lugar, por lo que requiere en ese lugar, por lo que está pensando en ese mismo momento y cómo aquello puede enriquecer lo que nosotros hacemos? Esos tiempos son los que el gestor cultural debe procurar al interior de estas instituciones. Otro bloque de aplicación, digamos, el campo de la gestión cultural es lo que reconocemos como desarrollos comunitarios, procesos que las mismas comunidades tienen, agrupaciones, organizaciones comunitarias, donde el eje transversal son los procesos culturales. Muchas veces las reconocemos como organizaciones sociales que tienen unos ejes transversales en términos de manifestaciones culturales y otras son organizaciones culturales comunitarias propiamente dichas. Allí hay un componente importante para la gestión de procesos culturales, el trabajo directo con las comunidades, la posibilidad que el gestor tiene, como ya lo mencioné, de leer esas realidades, de establecer cuáles son esas unidades simbólicas que están haciendo el tránsito para la conformación de lenguajes y de nuevos lenguajes, que es la esencia de lo humano. Recordemos que ante todo nosotros somos lenguaje y como tal el gestor de procesos culturales debe reconocer permanentemente cuáles son esos símbolos, cuáles son esos entramados que sustentan en función de las unidades simbólicas que se están desarrollando allí, de esas unidades lingüísticas, de la conformación de esos lenguajes. En las organizaciones comunitarias, el gestor cultural desarrolla un trabajo absolutamente fundamental, sobre todo y en la mayoría de los casos, porque trabaja en función de lo inmaterial, de lo intangible. Y esa es una tarea totalmente fundamental que de vuelta a las instituciones culturales puede enriquecer lo que allí se ha materializado. Y el otro bloque que debemos reconocer hoy, y creo que en esta época de aislamiento la tenemos mucho más cercana, es la gestión relacionada con los procesos de la cibercultura, procesos ciberculturales, la gestión de procesos ciberculturales. Hablar de la cibercultura hoy es menos complejo que cuando se hablaba de esto en la década del 90. Hablar de la cibernética, del ciberespacio, hablar de estos conceptos hace 2 décadas atrás era un poco más complejo en el campo de la cultura. Hoy vemos que esto ha hecho un tránsito lo suficientemente riguroso
como para que nos permita a nosotros hablar de que existe un cultivo del mundo, un cultivo de estos otros universos recogidos en lo que conocemos como el espacio, que son estos nuevos mundos, y en función de esos tránsitos a través de la tecnología, a través de lo que en algún momento se denominó como el maquinismo, como el desarrollo de la telemática y desde luego todo el mundo de los computadores, etcétera. Hablar de procesos ciberculturales hoy en día casi que es una necesidad para nosotros en el terreno de la gestión. ¿Quiénes están desarrollando contenidos digitales? ¿Cómo lo están haciendo? ¿A partir de qué van a establecer ese proceso de comunicación con los otros? ¿Dónde está esa posibilidad de desarrollar procesos de investigación al punto que desde 1995 aproximadamente, un teórico, Cosines, habló de la netnografía. La netnografía es, es una técnica de investigación derivada de la etnografía, que es el método por excelencia que usa la antropología. La etnografía es esa herramienta que se utiliza entonces para hacer investigación de cómo se están produciendo las relaciones sociales, cómo se está construyendo, como diría Arturo Escobar en el año 2000, eh, eh, que afirmaría Arturo Escobar que se están dando unos amplios procesos de construcción sociocultural de las realidades a través de de las redes, y fundamentalmente de esto que apareció con mucha fuerza en la década del 80, que es Internet, que es la red de redes. ¿Cómo se establecen esas nuevas formas de relacionamiento, pero sobre todo cómo se establecen estas nuevas formas de comunicación, cómo se establecen estas nuevas formas de relacionamiento para permitir unos vínculos entre lo social, lo económico, lo político, que se sustenta básicamente en el ordenamiento cultural. ¿Cómo se están produciendo estos nuevos ordenamientos culturales? Creo que esta aproximación a la cibercultura es una aproximación que por lo menos nosotros hoy debemos tenerla muy, muy en cuenta. Esto, desde luego, no es tan nuevo. Desde 1964, Alice Hilton, una ingeniera y empresaria norteamericana, empezó a hablar de la cibercultura. Ella hablaba del surgimiento de expresiones, de unos desarrollos que se daban a partir de unos procesos donde se iban a fundamentar en redes de comunicación. Todo ello desde 1964 y los tránsitos que a través de las teorías de la cibercultura se han desarrollado, y son varios los teóricos desde las comunicaciones, desde la antropología, desde la historia misma, desde la filosofía, se han hecho acercamientos, han producido reflexiones alrededor de la cibercultura, de lo que esto llega a representar, y hay una coincidencia muy interesante para nosotros hoy en día, y es que todo se da en función de las comunicaciones. Estos entramados simbólicos, como definía Clifford Geertz la cultura,
se dan en función de la comunicación y de estas figuras que se ordenan en los diversos lenguajes. Como diría el profesor George Steiner en la última definición de cultura que hizo en 1971, en ese libro En el castillo de Barba Azul. Allí volvemos a la comunicación, volvemos a establecer estas aproximaciones a la comunicación que tienen un denominador común, y es que siempre la comunicación se ha desarrollado en función de la interactividad. Actuamos e interactuamos. Y hoy, en este mundo del aislamiento, lo que nosotros estamos buscando con la virtualidad, esto que estamos haciendo esta misma tarde, no es otra razón que la de buscar la interactividad. Nos comunicamos y la comunicación ha sido y creemos seguirá siendo interactiva. No es solamente dada por el maquinismo o por la relación de los computadores. No, ¿cuáles son estas nuevas relaciones que nosotros establecemos con estos nuevos ordenamientos que han sido mediados por la tecnología? A tal punto que la conversión misma de los aparatos que se produjeron en la década del 40, estos computadores en unos salones gigantes, hoy los tenemos en pequeños artículos, esto que se denominó artilugios electrónicos en algún momento, se convirtieron en artefactos que hoy vienen a ser considerados como electrodomésticos. Son parte de parte de la población la que tiene hoy estos aparatos en forma de electrodomésticos. Esos tránsitos que se han hecho también suelen ser muy importantes y valdría la pena que nosotros en este universo de la gestión de los procesos culturales también tengamos en cuenta, y por eso traigo este bloque así rápidamente. Todo esto que nosotros hacemos en función de el fomento, de la gestión de colecciones, de la adquisición, de la preservación, de la conservación, de la divulgación, el trabajo que hacemos con las comunidades, con los colectivos, la investigación que hacemos a través de las redes, fundamentados, entre otras cosas, por esta herramienta que conocemos como la etnografía, no es otra cosa que hablar de patrimonio. El patrimonio cultural es un concepto lo suficientemente amplio, abundante, que nos permite entrar en unos procesos de interacción nuevamente con la producción y con el otro. Este concepto todos lo conocemos, esta definición del patrimonio como la herencia del padre, pero es una herencia que no viene estática, o por lo menos cuando llegue a nuestras manos, cuando llega a nuestros entornos, no puede ser nunca más estática. Ese patrimonio es dinámico y en el momento en que nosotros lo recibimos como estático, digamos, recibimos ese patrimonio, nos acercamos a ese universo, empezamos a darle sentido, empezamos a llenarlo de contenido, y una vez nosotros, los individuos todos, le generamos sentido y lo llenamos de contenido, nos lo apropiamos, lo interiorizamos, y ese patrimonio empieza un tránsito para ubicarse en otro nivel, en otro lugar que vamos a conocer como lo patrimonial. Lo patrimonial es cuando nosotros cargamos de sentido el patrimonio. De lo contrario, este patrimonio material que nos llega como un monumento, o que nos llega como un edificio, o que nos llega como una obra, o como un objeto elaborado en el momento en que haya sido elaborado,
serán monumentos, edificios, obras u objetos. Y hasta allí. Pero si nosotros le cargamos a esto de un universo de representación, lo cargamos simbólicamente, le damos sentido, lo llenamos de contenido, ese patrimonio se vuelve patrimonial. El patrimonio, sí, el patrimonio material sin lo inmaterial siempre estará incompleto. Debemos buscar la completud del patrimonio, del patrimonio material con lo inmaterial, con nuestro pensamiento, con nuestra carga de sentido. En ese momento, las sociedades se apropian de lo que les pertenece. Y eso que les pertenece es lo que vamos a reconocer como patrimonial. Son las sociedades las que le otorgan el sentido del patrimonial al patrimonio. No son otros, no son otras instancias las que van a determinar qué es patrimonial para una comunidad o para un colectivo. Pueden determinar qué es patrimonio de la humanidad, qué es patrimonio de los colombianos, qué es patrimonio de los huilenses, qué es patrimonio de Neiva. Tal vez sí pueden existir estas instancias que actúan bajo unos parámetros y unos criterios que no vamos a discutir en este momento. Pero lo patrimonial se lo otorga el individuo, se lo otorgan los colectivos. Y en ese sentido, esa carga empieza a tener otros componentes, empieza a generar otras características, empieza a moverse por otros universos como el de la memoria. La memoria, en el trabajo que nosotros hacemos, va muy de la mano del patrimonio inmaterial. Ese patrimonio que es el patrimonio inmaterial es fundamentalmente de los colectivos, es fundamentalmente de los núcleos de comunidades. Y allí, uno de los centros grandes por donde se mueve ese gran universo de lo patrimonial está en las memorias. En lo que nosotros reconocemos que existe, que está permanentemente allí y a la que podemos volver cada vez que lo necesitamos. Y cada vez que lo necesitamos, hacemos uso de ese otro elemento que también está contenido dentro de la memoria y que llamamos recuerdos. Los recuerdos, como esa posibilidad que tenemos nosotros de recurrir a ellos haciendo uso de algo así como la varita de pescar que lanzamos sobre una corriente de agua o sobre un espejo de agua, la retiramos y allí viene un recuerdo. Por eso coloquialmente, cotidianamente nosotros decimos, lo traje a mi memoria. Ese lo traje a mi memoria no es nada distinto que el recuerdo. El recuerdo que se socializa y se vuelve, se recrea dentro de una colectividad. El recuerdo permite la permanencia de las memorias. Las memorias se socializan y enriquecen la vida de los grupos humanos, enriquecen la vida de los individuos. Ese recuerdo, el recuerdo que como sabemos es ese volver a pasar por el corazón, es ese volver a insertarse en lo más íntimo de los individuos y por consecuencia en lo más íntimo de las sociedades, es volver a traerlo a mí, es volver a sentirlo, es volver a apropiarlo. Y eso es lo que nos empieza a generar el enriquecimiento en términos de esto que nosotros ahora estamos llamando lo patrimonial. La memoria es fundamental en el trabajo que nosotros hacemos. Pero la memoria
en ese sentido amplio, no del que en algún momento se reconoció y de alguna manera se castigó en las instituciones educativas. Hace un tiempo, en las instituciones educativas, los profesores le decían a sus estudiantes: no aprenda de memoria porque eso está mal. Se castiga si aprende de memoria. Eso está muy mal. Hay que aprender de memoria, porque lo que se aprende de memoria no se olvida nunca. Te aprendí de memoria, te tengo en mi universo, te capturé, soy parte tuya y tú eres parte mía. En ese sentido, el gestor cultural establece unos vínculos de afectividad, de cercanía para cubrir lo que hace falta. Y eso se produce en términos de la construcción de nuevas memorias. Existe la capacidad para establecer tantos recuerdos en la memoria como el individuo sea capaz de sostener en estas conversaciones interminables con otros. Así como que es capaz de generar la capacidad de olvido, puede desarrollar la capacidad de olvido también. Pero el olvido no es el tachar para que desaparezca por siempre. No, el olvido es que lo dejo allí en un lugar más abajo de mi memoria, pero muy seguramente en algún momento, para mi bienestar o para mi malestar, puedo traer el recuerdo y decir: esto era lo que yo estaba buscando. Es como cuando uno llega a la biblioteca a buscar ese libro, cuando uno llega a la biblioteca a buscar a ese viejo que nos acompañará siempre. Los libros son nuestros viejos. Los libros siempre estarán allí esperando a que nosotros le formulemos preguntas, como le formulamos preguntas a las memorias. Eso que nosotros hacemos en estas instituciones, como las bibliotecas o como los museos o como los espacios expositivos, siempre están fundamentados en la pregunta. Y eso es absolutamente determinante en el trabajo en el que nosotros queremos profundizar cada vez más, y es cargar de sentido lo que hacemos, pero sobre todo es un trabajo que debemos hacer con convicción total, por el respeto frente al otro, con convicción total de que lo que nosotros estamos haciendo hoy pertenece al universo de la configuración del sentido humano, de buscar siempre esos lugares posibles, esos mundos posibles, nos diría la filosofía, donde quepa lo humano. Ahí es donde nosotros estamos. Nosotros no estamos en el mundo de los negocios, ni estamos en el mundo de la búsqueda de enriquecimientos monetarios, ni estamos en la consecución de ubicarnos en otros órdenes que hoy están haciendo tránsito, y lo encontramos en la literatura sobre el capitalismo cultural al que queremos llegar, al que nos están empujando a que lleguemos, al que no queremos llegar también, arrastrados por el capitalismo industrial. Y ahí es donde cabe la pregunta, al menos debemos hacernos la pregunta sobre las industrias culturales y sobre las empresas culturales, que son unos conceptos distintos, pero que vienen siendo planteados, manejados y discutidos desde hace muchos años. Recordemos que en 1936 o 37, por allí, en Frankfurt, los profesores Horkheimer y Adorno ya hacían estas primeras advertencias sobre la industria cultural, llamándonos un poco a esto de el consumo cultural y advirtiendo cómo podíamos correr algunos riesgos si dejamos pasar, si dejamos que se haga el tránsito desde las expresiones y manifestaciones culturales
que son colectivas a el campo de la individualidad. Nos decían ellos, cuidado, porque podemos llegar al momento en que el disfrute de las expresiones y manifestaciones de las culturas solamente a ellas solamente podrá tener acceso quien pueda pagar por ellas. No sé, creo que podemos estar corriendo también nosotros esos riesgos y hará parte de las preguntas, de las inquietudes y de las formulaciones que los gestores culturales debemos hacer. Hoy se están moldeando, se están formateando experiencias. Nosotros lo que buscamos en la oferta cultural que tienen las instituciones que gestionan el patrimonio cultural son experiencias. Cuando asistimos a una biblioteca, a un museo, a una exposición, cuando asistimos a un concierto, asistimos, visitamos o usamos estos lugares en la búsqueda de experiencias. Y lo que nos llevamos de allí son estos intangibles, son las experiencias. Hoy, lamentablemente, nos están llevando hoy y desde hace un tiempo, porque otros campos del conocimiento lo advirtieron y encontraron un filón allí muy, muy oportuno, muy interesante para explotarlo y poder obtener utilidades. Y esto es lo que, entre otras cosas, se ha desarrollado en función de la industria del entretenimiento. Parques temáticos, parques de diversión, centros comerciales, etcétera, etcétera, que diseñan experiencias. Las experiencias que nosotros podemos brindar en un marco amplio, en un marco de libertad, en un marco donde sea posible que el asistente, el visitante, el usuario pueda desarrollar en libertad sus propias formulaciones. Hay otros que se las están entregando. De alguna manera, estas investigaciones que se hacen a través de la red de redes, a través de la Internet, lo que buscan en el campo del marketing, en el campo del mercadeo, es advertir qué es lo que ese individuo está buscando, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus búsquedas para que esto que conocemos como el gran comercio para el consumo cultural lo diseñe y antes de que lo piense, lo tenga en sus propuestas, lo tenga en las redes, diciéndole, yo sé que usted está buscando esta experiencia, yo se la tengo. Nosotros tenemos ese gran reto, nosotros tenemos esa gran oportunidad para pensar y eso solamente lo podemos hacer si le preguntamos a los usuarios, si conversamos con ellos, si le bajamos a la arrogancia institucional u organizacional y establecemos estas conversaciones horizontales que nos van a permitir crecer. La vida cultural es ante todo una serie de experiencias que la gente comparte y por tanto plantea cuestiones de acceso e inclusión. Dos conceptos importantísimos en la tarea que nosotros debemos cumplir permanentemente. El acceso libre, el acceso con autonomía, el acceso en democracia. La democracia ya sabemos que no es solamente una forma de gobierno que utilizan los políticos profesionales. La democracia es esa posibilidad de caminar juntos, de compartir juntos, de estar juntos, que podríamos establecer en ese tránsito que vemos desde distintas posibilidades. La posibilidad de transitar hacia universos posibles. El acceso debe constituirse en ese vehículo. Y un acceso que va acompañado de la inclusión. Inclusión
en su extensión más amplia. Sabemos que cuando nosotros desarrollamos la inclusión, estamos también determinando una exclusión. Incluimos esto, pero cuando decidimos, y esta es una decisión siempre política, cuando nos decidimos por una inclusión, estamos excluyendo a otros. Allí es donde el acceso entra a jugar un papel importante, donde el acceso entra a jugar un papel determinante para equilibrar estas cargas que van entre la inclusión y la exclusión. Esas búsquedas, esos complementos, es lo que nosotros estamos en permanente transformación. Estamos en esa dinámica que nos permite trabajar con herramientas, con criterios, con argumentos desde las instituciones encargadas de la gestión del patrimonio cultural para transformarlo. Recordemos entonces, y ese entonces tiene esas acepciones también muy interesantes. Es una palabra maravillosa. A mí me encanta esa definición o esa aproximación a la figura del entonces. El entonces es una palabra que está siempre en tránsito. La utilizamos para mirar el pasado, entonces sucedió, y entonces nos ubicaremos en. El entonces está entre el pasado y el futuro, por tanto es presente. Como la memoria no es lo que queda atrás, la memoria es lo que siempre está al frente, en las búsquedas constantes para poder ser. Esos tránsitos en los que nosotros estamos, esos tránsitos que establecemos para lograr esa unidad entre el acceso y la inclusión, es el puente del que hablamos al inicio de esta conversación, que debe tender permanentemente este gestor para buscar aquello que no se tiene. En ese sentido, recordamos al profesor Séneca, cuando decía sobre la felicidad que la filosofía era muy cercana al amor y al eros. Hoy nosotros podemos decir, y firmando ese enunciado del profesor Séneca, podemos decir también que la gestión cultural es muy cercana, está emparentada íntimamente con el amor y el eros, porque la gestión cultural lo que busca permanentemente es aquello que no tiene, es llenar los vacíos siempre en términos del enriquecimiento del otro, siempre en la posibilidad infinita de continuar caminando por los bordes, que es donde nos sentimos cada vez más seguros y en donde se nos presenta siempre esas dos grandes esferas de aquello que nos hace infinitamente humanos, la perplejidad y el asombro. Muchas gracias. Verónica Gómez Arboleda pregunta, ¿cuáles son los desafíos en la creación de contenidos digitales de tipo cultural, teniendo presente la diversidad de contenidos que tenemos en el día a día? Yo creo que ese es un campo muy interesante donde actúa la responsabilidad, el criterio y el respeto, fundamentalmente porque lo que hacemos lo hagamos siempre en virtud de la calidad. La calidad no la podemos negociar nosotros en la gestión, llámese de contenidos para el mundo físico o contenidos para el mundo virtual, siempre se debe mantener dentro de los mayores y mejores estándares. Podemos negociar muchas cosas, nunca la calidad. Y la calidad está atravesada por el principio de la investigación, la profundización y el desarrollo de esto que bien le llamamos contenidos digitales, y más hoy en día cuando existe en la red, cuando existe en la web una gran cantidad de contenidos que bien contribuyen o bien no contribuyen y desaparecen rápidamente. A lo que nosotros le debemos apostar
es a aquello que puede generar permanencia, a aquello que puede generar una interiorización por parte de quienes nos leen o quienes nos ven a través de este mundo que le conocemos como el ciberespacio. Yo creo que el punto está en la generación de estas realidades en función de lo que nosotros podemos reconocer en los entornos en los que estamos. Desde luego, estamos hablando de unas globalizaciones. Recordemos que el profesor Marshall McLuhan a esto le llamó la aldea global, ¿no? Y esta aldea global tiene tantos ires como venires, tiene tanto de ancho como de largo. Lo importante para nosotros como gestores, y allí sí, gestores de procesos ciberculturales, es encontrar el justo medio en donde reconozcamos la calidad, el desarrollo de estos contenidos bajo los principios de la tecnología, bajo el conocimiento de estos equipamientos y de estos monitoreos que permanentemente se hacen y que a los que nosotros nos debemos aproximar, como lo mencionamos ahora, a través de técnicas o de herramientas que nos permiten evidenciar qué es lo que está sucediendo, cómo se están moviendo los individuos dentro de la red y cómo están estableciendo este tipo de relaciones. Hacer uso de la etnografía puede ser una herramienta útil en la medida en que la utilicemos, no tanto para cómo vender más a través de las redes, cómo acercar este mundo del consumo cultural dentro de un capitalismo cultural o un capitalismo industrial, sino cómo acercamos los contenidos con calidad a los distintos públicos que están llegando a través de las redes. Desde el chat de Cisco Works, un usuario pregunta, ¿qué cambios tendrá el patrimonio cultural con el nuevo ordenamiento que se viene con respecto al COVID-19? Ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento con la conferencia, ¿qué impacto causará con las nuevas narrativas de comunicación? Pues no sabemos qué es lo que vaya a suceder cuando salgamos de este momento crítico en el que estamos. Es la primera vez que la humanidad se encuentra frente a una pandemia que a través de estos medios con los que nosotros estamos, a través de las redes sociales, a través de las distintas formas que tenemos de comunicarnos casi que en tiempo real, y podemos enterarnos de lo que está sucediendo en cualquier lugar del mundo ahora mismo. Hace 100 años esto era imposible, por eso decimos entonces la primera vez que la humanidad se enfrenta en tiempo real a algo que está sucediendo en el mundo. ¿Qué va a suceder? Pues será motivo de reflexiones continuas, de reflexiones largas, de investigaciones. A mí me llama un poco la atención estos profetas que están surgiendo hoy en día en medio de estas pandemias y que nos están diciendo es que dentro de un mes lo que va a pasar es esto, dentro de 6 meses vamos a encontrarnos con estas transformaciones. El patrimonio cultural no está dentro de esos universos proféticos. Esto obedece a unas dinámicas que se construyen en la cotidianidad y que seguramente encontraremos en el momento en que empiecen a producirse las nuevas formas de relacionamiento, en que volvamos a salir a el mundo de nuestro trabajo, de nuestros estudios, el mundo de la calle, el mundo de las relaciones sociales por fuera de nuestros espacios familiares, individuales, y empecemos a construir unos nuevos acercamientos, unas nuevas formas de relaciones, unas nuevas formas de narrarnos. Recordemos que el profesor Sartre
nos decía que el hombre es ante todo un narrador de historias y debe vivir su vida como si fuera a narrarla. En ese momento estamos nosotros hoy en día. Nosotros estamos narrando nuestra propia vida, estamos construyendo nuestras propias narrativas para darle sentido a esto que reconocemos y que conocemos como el patrimonio cultural. Pero no podemos decir, casi que montándonos en la bolita de cristal, para decir, dentro de un año esto será de esta forma. Yo creo que no es así. En mi opinión, creo que nos debemos dar un tiempo para pensar, para reflexionar y no establecer decálogos para el comportamiento, no establecer estas premisas que después de 2 o de 3 meses, entonces ya sabemos qué es lo que va a suceder. Yo creo que nos debemos dar el tiempo, debemos decantar todo esto que nos está sucediendo, debemos pensarlo y volverlo a pensar muchas veces hasta que tengamos la posibilidad de encontrar nuevas rutas, insisto, para encontrar estas formas de relacionarnos a partir de la interacción nuestra y con el patrimonio cultural. Juan Tirado pregunta, ¿qué opinas sobre usar la creación audiovisual en las regiones como herramienta para el fortalecimiento y la reinvención cultural en comunidades y grupos sociales? Yo creo que las prácticas audiovisuales siempre serán un recurso muy, muy importante. Hacer uso de ellas implica la construcción y el desarrollo de nuevos modos de pensamiento. Unos nuevos modos de pensamiento que van a llevarnos por unas nuevas formas de narración. Finalmente, lo que nosotros hacemos a partir de los medios con los que trabajamos, y aquí el medio no es lo fundamental, sino lo que trae el medio. Ya eso creo que hay suficiente claridad en ese sentido, sino lo que va allí, lo que va por esos canales, y volvemos un poco a la calidad, más cuando estamos pensando en que vamos a contribuir en el enriquecimiento de nuevas formas para narrarnos, de nuevas formas para construir estas narrativas. Yo creo que lo audiovisual cobra una fuerza muy, muy importante en estos momentos porque nos acerca a esa posibilidad de ser desde unas formas distintas. Esta señora, y a partir de esta pregunta, recuerdo un planteamiento de Alice Hilton, la ingeniera y empresaria que les comenté hace un momento, que en 1964 empezó a hablar de la cibercultura. Ella hacía una reflexión interesante y se la hacía al presidente Lyndon Johnson en los Estados Unidos en términos de la educación. Y decían, mire, la tecnología llegó para generar una revolución en la humanidad, o accedemos a una educación emancipatoria donde nos volvamos creativos en el hacer, o nos vamos por la adaptación mecánica, y ella utilizaba una expresión bastante fuerte, o nos volveremos unos idiotas apáticos en los procesos de crecimiento en términos de los procesos educativos. Yo quiero retomar de esta afirmación de Alice Hilton esa primera expresión de hacer de la educación o acercarnos a los procesos educativos de una forma emancipada. Hay que emanciparse siempre. Por principio, el ser humano se tiene que emancipar o debe emanciparse siempre, porque a nosotros nos interesa tener unos mundos participados, no unos mundos que nos participen. No queremos que otros tomen decisiones por nosotros. Nosotros queremos entrar en el mundo y participar de ello.
queremos construir estos nuevos mundos y unos vehículos o unas herramientas interesantes son los medios y entre ellos los audiovisuales. Yo creo que tienen una importancia bastante grande en términos de la gestión del patrimonio cultural. Johan pregunta, ¿qué opina usted respecto a la narcocultura, que es la que se manifiesta en diferentes puntos de la sociedad y específicamente en la web? Bueno, yo creo que hablar de narcocultura es bastante complejo. Yo creo que hay expresiones que se han dado a través de los tiempos y se producen en representaciones y en significaciones, de un lado contestatarias, de otro lado se presentan como estructuras que nos permiten pensarnos y repensarnos siempre volviendo a el conocimiento de lo que somos como sociedad. Yo creo que estas expresiones que generan algunos vehículos de la sociedad o algunos estamentos o algunos núcleos, mejor, algunos núcleos de la sociedad ubicados en estas esferas como la actitud, inclusive podemos llegar a llamar a esto el pensamiento narco, como le conocemos, o el comportamiento traqueto también, como a esto le conocemos. Yo creo que eso debe ser muy bien estudiado para poder definirlo como narcocultura. Yo creo que hay expresiones dentro de las culturas que se proyectan bajo esas figuras de pensamiento, pero son estructuras bastante estrechas. Yo no puedo decir que porque en Colombia hay una explosión importante y la hemos tenido desde hace muchos años, lamentablemente, de esas estructuras del narcotráfico. Yo difícilmente podría decir que en Colombia tenemos una narcocultura. No, tenemos muchas culturas y tenemos muchas formas de expresarnos, de relacionarnos y de manifestarnos, y seguramente unos núcleos muy pequeños que van permeando por otros intereses y por otros órdenes a otros contextos de la sociedad, y algunos empiezan a asumir estas formas de comportamiento y empiezan a asumirse bajo estas estructuras donde el machismo, por ejemplo, es un elemento repetitivo, es un elemento que de alguna manera reúne muchas voluntades y que suele ser seductor para otros, viene muy marcada por esas formas del pensamiento de estas personas, de estos individuos que están en esos núcleos, y otros que no están en ellos quieren imitarlos. Pero yo difícilmente podría decir que nosotros tenemos un entorno de narcocultura. Hay formas de expresiones limitadas, restringidas, hay unas formas de pensamiento que van, que no encajan, digamos, dentro de las narrativas en las que nosotros estamos, dentro de los lenguajes que tenemos y de las formas que tenemos para relacionarnos también. Bueno, como última pregunta, ¿qué relación o diferencia hay entre el patrimonio cultural de los pueblos con el consumismo y el capitalismo? Yo creo que esa es una, una relación que nosotros debemos manejar con cierto detenimiento, con mucho cuidado, con mucha cautela, porque recordemos que en la década del 20 del siglo pasado, hace 100 años, ya, mire, 100 años ya que se empezó a hablar de la expresión cultura de los consumidores. Y yo creo que allí hay un espacio muy interesante de reflexión y un espacio muy interesante de análisis siempre desde la gestión de la gestión cultural. 20 del siglo
del siglo pasado, los publicistas hicieron eco de este enunciado de la cultura de los consumidores y empezaron a apropiarse de artistas, escritores e intelectuales jóvenes que había en ese momento y le hacían encargos, los pusieron a trabajar para que asignaran unos significados culturales a productos comerciales. Es decir, el entorno de la creatividad se volcó hacia los productos comerciales en términos de acercarlos a una gran masa que podía llegar a consumirlos. Recordemos que hubo un gran auge de producción de afiches, de grandes obras, de artistas, de marcas en los productos comerciales que hacían que estos sentimientos de comunidad, digamos, en el nivel de lo íntimo, de la elevación espiritual de las comunidades y de los individuos, que de alguna manera se estaban buscando que quedaran en la esfera de lo cultural, rápidamente se pusieron a la venta, rápidamente entraron en el mercado, rápidamente se volvieron productos y servicios de consumo que siempre estaban digamos, en la órbita de la esfera cultural. Eso hay que sobre eso hay que reflexionar siempre, eso habrá que analizarlo siempre, porque podemos caer entonces en la trampa de que en función del consumo cultural, ya el profesor Néstor García Canclini, en su obra sobre consumidores y ciudadanos, también nos lo aclaró y ya nos lo había aclarado en otra obra anterior, que es la de las culturas híbridas, cuando nos decía cuidado con la teatralización o la escenificación de las tradiciones de los pueblos. En eso hay que tener mucho cuidado para que ese tránsito entre la tradición de los pueblos, las manifestaciones culturales que generan unos mecanismos de cohesión entre los individuos para conformar comunidades como elementos identitarios en sus propias comunidades, no se vuelvan eventos de orden comercial, publicitarios, para ponerlos a la venta y buscar a partir de ellos unos nuevos consumidores. Los consumidores de las manifestaciones y de las expresiones en primera instancia, por principio y en aras del acceso, deben ser los mismos creadores y generadores de esas manifestaciones y expresiones culturales. Doctor Barona, muchísimas gracias. Queremos agradecerle enormemente por esta participación suya, por su conferencia. Comentarle que todavía hay muchas preguntas que tenemos en lista, pero sabemos de los compromisos que usted tiene ahora. Entonces, pues nos excedimos un poco en el tiempo, pero aún así, volverle a repetir, doctor, que estamos supremamente agradecidos por su participación, por este tema tan enriquecedor y pues enviarle un fuerte abrazo desde el departamento del Huila y seguramente desde otras regiones que también se han unido a esta importante actividad, doctor. Mil gracias. Con mucho gusto, un abrazo para todos y espero que nos veamos presencialmente o en el próximo aislamiento por este medio también. Adiós. Mil gracias.